Muy buenas tardes, damos comienzo a La Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. En la conducción del programa, quien les habla, Natalia Ambrogio, soy ingeniera agrónoma y periodista agropecuaria, y me acompaña en la producción del programa y asistencia técnica la técnica Sonia Roldán. El Instituto Agrotécnico cuenta con una revista de divulgación científica que se llama Agrotecnia. En este momento se invita a participar con artículos y publicaciones de la misma. Todos los interesados pueden ingresar a la página del Instituto Agrotécnico y dirigirse a la solapa que dice publicaciones y a su vez entrar a la solapita que dice Agrotecnia. Ahí podrán encontrar las bases y condiciones para publicar y también podrán acceder a los números que ya fueron publicados anteriormente. El Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, te invita a participar del número 31 de la revista Agrotecnia, donde se publicarán trabajos originales de investigación y extensión, como así también notas técnicas y de investigación. Para consultas o envíos, revistaagrotecnia@yahoo.com.ar. Bases y condiciones en el portal de publicaciones de la UNE, revistas.une.edu.ar/index.php/agr. Envía tu artículo, tenés tiempo hasta el 15 de marzo del 2021. Los invitamos a navegar por la página web del Instituto Agrotécnico y leer las noticias que allí están publicadas, como también visitar las revistas de Agrotecnia ya publicada y los boletines técnicos de divulgación que el Instituto fue publicando oportunamente. Si usted coloca en el navegador Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo UNE, ya lo lleva al sitio y podrá visitar nuestra página. Seguidamente vamos a escuchar la entrevista realizada a la ingeniera agrónoma y doctora María Corina Leconte del Instituto Agrotécnico. En esta ocasión, la ingeniera Leconte se va a referir a los lombricompuestos. Buen día, Corina. Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Quería en esta ocasión charlar con vos sobre la lombricultura. ¿Y qué es la lombricultura? Bueno, mira, mi experiencia es más en compostaje que en lombricultura. Lo poco que trabajé en lombricultura fue hace mucho tiempo, mientras trabajaba en la cátedra de microbiología agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias, que ellos continúan haciendo trabajos de ese tipo. Como te decía, lo mío es más el compostaje, que es un proceso de transformación de residuos orgánicos en materia orgánica estabilizada. A diferencia del compostaje, en la lombricultura lo que tiene es que, además de la intervención de microorganismos, que es lo que se dan, que son los que actúan en el proceso de compostaje, acá también intervienen lombrices, que también ayudan a esa transformación de los residuos orgánicos en una materia orgánica estabilizada. Estas lombrices, en general, no es cualquier tipo de lombriz, sino son unas lombrices especiales que se las denomina rojas californianas, porque fue el lugar donde las aislaron de algún modo, y bueno, y que tiene una característica especial, que son lombrices que en general se desarrollan bien donde hay una abundante presencia de materia orgánica. Son muy eficientes en la transformación, por eso se las utiliza. Y bueno, y junto con los microorganismos, ellas también ayudan en esa transformación de materia orgánica. Entonces, ¿cuál sería el beneficio o cuáles serían los beneficios que tiene hacer la lombricultura y después usar ese lombricompuesto? Bien. En general, lo que es la lombricultura se usa más en trabajos a más pequeña escala, ¿sí?
porque a diferencia del compostaje, nuevamente yo siempre hago la comparación con este otro proceso. En el compostaje uno trabaja con pilas generalmente de gran volumen, o sea, es que más bien sean altas, para lograr un aumento de temperatura que elimina patógenos y semillas de maleza. La diferencia, después en el caso de las lombrices se trabaja más con camas de lombrices, se llama, o sea, los residuos, en vez de trabajarlos con volúmenes grandes, altos, se trabajan más bien bajos y largos, ¿sí? Por eso sí se arman como camas para evitar justamente ese aumento de temperatura que podría matar a las lombrices, ¿sí? Entonces, lo que algunos recomiendan es iniciar el proceso con un proceso inicial de compostaje para eliminar patógenos y después agregar las lombrices. Entonces, normalmente el beneficio de las lombrices es que aceleran un poquitito el final del proceso, porque una vez que está el material listo para que ingresen las lombrices, y una vez que ingresan las lombrices, como que ellas terminan el proceso, realizan la aireación y muchas otras cosas que lo tendría que hacer sino uno. Y el otro beneficio es que primero, que por eso decía, en la pequeña escala hay que hacerlo, porque permite el uso de las lombrices para otras cuestiones, por ejemplo, para pesca, para alimentación de las gallinas en algunos casos, en otros casos incluso para la alimentación, ¿sí?, de las personas, que hay gente, porque tiene muy buen contenido de proteínas las lombrices, y además, como uno lo trabaja en camas, siempre necesita más espacio entonces en una pequeña escala uno puede llegar a hacerlo, pero en una gran escala por ahí no, porque la cantidad de espacio que uno necesitaría para hacerla es mucho mayor. Pero el beneficio básicamente sería que vos podés darle otro uso a las lombrices, y que en la última etapa no es que tenés que descuidarlo, pero es como que las lombrices terminan ellas de realizar el proceso. ¿Y qué volumen habría que poner de materia orgánica y qué cantidad de lombrices? Bueno, en general se trabaja con lo que te decía, camas que pueden tener un largo el que vos puedas realizar. Generalmente se tiene un largo de 20 metros, 30 metros, depende de tu espacio, pero la altura que tiene que tener es de unos 30 centímetros o menos, 20, 25 centímetros como mucho, ¿sí? Porque si haces una altura muy grande, primero lo que te decía, que se puede dar un aumento de temperatura que puede afectar a las lombrices, y además si es muy alto también la parte de abajo queda muy compacta y también no permite que haya un buen desarrollo de las lombrices en ese lugar. Entonces más o menos esas son las dimensiones con las que se trabaja. ¿Y cuántas lombrices hay que poner? Ah, cierto, me preguntaste. En general depende de con qué velocidad vos quieras ir trabajando. Lo que se considera es que normalmente las lombrices comen su propio peso por día, y se considera un promedio que la lombriz pesa alrededor de 1 gramo. Entonces depende de la cantidad de residuos, también es la cantidad de lombrices. Si vos querés que tenés, qué sé yo, por día generás 500 gramos de residuos y tenés 500 lombrices, aproximadamente si en un día te lo procesarían, ¿no? Pero normalmente uno tiene que tener cuidado también con la cantidad de lombrices, porque si pone demasiadas y no tiene suficiente cantidad de residuos para que ellas procesen, las lombrices se terminan yendo buscando otro material y las vas perdiendo. Entonces normalmente lo que uno hace es empezar, sobre todo en la pequeña escala, con un núcleo por lo menos de unas 200, 500 lombrices, aunque tenga mucha más cantidad de residuos, porque ellas se multiplican muy rápidamente. Y entonces, y sobre todo cuando uno está recién empezando, conviene trabajar con ese número para uno poder ir agarrándole la mano, ¿no? ¿Cómo se hace entonces el lombricompuesto? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, hay muchos que dicen que normalmente que preparan directamente la cama y esperan un tiempo para hacer el ingreso de lombrices,
porque hay algunos que consideran que la misma lombriz es capaz de eliminar patógenos. Pero hay otros autores que dicen que no es suficiente con la lombriz. Entonces recomiendan primero hacer un proceso de compostaje y después agregar las lombrices. O sea, no un proceso de compostaje completo, sino cumplir con esas primeras etapas de altas temperaturas, trabajando en un volumen grande, y una vez que se cumplen por lo menos unos 15 días con altas temperaturas, ahí sí estirar de algún modo el material en las camas para que esa temperatura baje y para ahí recién incorporar las lombrices. Lo que normalmente se hace no es colocar las lombrices y mezclarlas con el residuo, porque si el residuo no está listo, podés matar las lombrices, porque durante la transformación microbiana de los residuos se van liberando distintos ácidos, se libera amoníaco y eso afecta a las lombrices. Entonces lo que se hace una vez que uno estira el material, se hace lo que se denomina una prueba de lombrices. O sea, se toma un puñado de unas 5 o 10 lombrices, se las coloca arriba de la cama, se las tapa porque las lombrices les hace mal la luz y se espera un momento. Al ratito se levanta y se ve cómo están las lombrices. Si las lombrices ingresaron, está indicando que el material está listo para que ellas empiecen a trabajar. Si no, cuando levantan van a ver que las lombrices están como estiradas o se hacen un bollito y generan como una especie de mucílago o algo que las protege. Y entonces es señal de que el material aún no está listo para que las lombrices ingresen. Entonces ahí uno tiene que esperar un tiempito, volver a hacer prueba de lombrices hasta que vea que las lombrices ingresan y después ellas se encargan de terminar el proceso. Lo que uno tiene cada tanto es controlar que no les esté faltando humedad para que no se vayan las lombrices y que puedan terminar el proceso. ¿Y el proceso en cuánto tiempo se realiza? Y todo depende nuevamente de la cantidad de residuos que uno tenga y la cantidad de lombrices. Con lo que te decía, que ellas se alimentan aproximadamente, cada lombriz es 1 gramo, pesa 1 gramo, entonces eso es lo que procesarían en un día. Depende de la cantidad de lombrices, será el tiempo. Y bueno, lo que normalmente uno hace, como puede llegar al principio a desconocer el tiempo según el material que tenga, lo que siempre se hace es, una vez que ingresan las lombrices, también siempre tener disponible material nuevo, que lo que se suele hacer es, si nosotros tenemos una cama larga, generalmente a veces no se carga la cama completa en un día, entonces a veces se van colocando tandas de residuo y al lado tandas nuevas. Entonces, las lombrices, una vez que terminan de procesar esa primera tanda, solas van pasando a la segunda tanda y así siempre hay comida disponible para las lombrices. Y así evitas que en algún momento se te vayan si faltara material. Cuando uno llega al final de la cama, en el inicio se vuelve a colocar material nuevo y así se continúa con el proceso. Bueno, muchas gracias. Vamos a la música y ya volvemos en La Hora del Agrotécnico. Seguimos en La Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. A continuación, terminaremos de escuchar la entrevista realizada a la ingeniera agrónoma Corina Leconte sobre lombricultura. ¿Qué hacer cuando ya está listo el material? Bueno, una vez que está listo, porque las mismas lombrices se van pasando hacia el material nuevo, lo que uno hace es, siempre algunas lombriz queda en el material que está terminado, que como nota uno, porque primero no distingue los materiales originales, tiene un color oscuro, el material tiene una apariencia como de borra de café. Entonces lo que se hace es, generalmente sobre el material se coloca una bolsa tipo red con material vegetal nuevo, que está listo para usar para las lombrices, y se lo coloca encima. Entonces las lombrices que hayan quedado en ese material suben a esta bolsa y de esa manera uno saca del lugar todas
las lombrices que pudieran haber quedado, y así lo lleva a otro lugar y quedaría el material listo para ser usado. Y lo que se hace una vez, se cosecha el material, se dice, y se lo tamiza y se acondiciona para eliminar. El tamizado más que nada para eliminar cualquier partícula que no se haya transformado, o si hay algún material inerte, poder separarlo y entonces así tener el material listo para usar. Y en cuanto a las dosis del lombricompuesto, ¿cuáles son las aconsejadas? Y es muy parecido también a lo que se usa en compost, que normalmente si hablamos en una huerta, en un canterito de 1 metro cuadrado, se ponen 1 kilo, 2 kilos del material. O para hablar en volumen sería un vasito, 2 vasitos de vasos, digamos, de plástico para tirarlo. Pero básicamente uno tiene que ir haciendo la prueba. O sea, yo digo 1, 2, 3 kilos, o sea, todo es variable, depende del cultivo, de la respuesta que tenga. O sea que uno tiene que ir haciendo con su cultivo la prueba, a ver si con uno ya tiene una buena producción. Bueno, no hace falta llegar a poner 2, pero en todo caso siempre uno hace poner 1, 2, 3, 4 kilos y ver cómo se comporta. Y buscar la mejor producción con la menor dosis posible. Siempre hablamos de esas dosis, no más, y no poner 100% lombricompuesto, porque también podemos afectar a las plantas. Por más que es un buen producto, ponerlo en exceso no es bueno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la música y ya volvemos en La Hora del Agrotécnico. Estamos en La Hora del Agrotécnico. El Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, se encuentra ubicado en la ciudad de Resistencia, Chaco, en el campus Resistencia de la UNE. Fue creado en 1956, el mismo año de la creación de la Universidad Nacional del Nordeste. Su objetivo fue el de desarrollar programas de extensión rural e investigación aplicada en el ámbito de la región del Nordeste argentino. Desde el comienzo se realizó una gran tarea de campo en toda la región NEA, encarando la resolución de los problemas junto con el hombre de campo. Los problemas más importantes de la región eran el monocultivo de algodón en el Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, la erosión hídrica en Misiones y la baja productividad ganadera de toda la región. Las actividades realizadas permitieron identificar que gran parte de esos problemas derivaban de un deficiente manejo de la cobertura vegetal del suelo y que básicamente estaban ligados a la dinámica del nitrógeno y el carbono. Desde entonces, las líneas de investigación y las propuestas técnicas de extensión se basaron en el manejo de dichos nutrientes en las diferentes actividades productivas regionales. La importancia de la dinámica del nitrógeno llevó a la creación de una planta piloto de producción de inoculantes, que funcionó como tal hasta que la producción de inoculantes de empresas privadas satisfizo la demanda del mercado. Desde sus comienzos, el instituto estudió los problemas del campo con un enfoque sistémico. En este enfoque se han formado varias generaciones de egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Desde 1991, el instituto lleva el nombre de Pedro Fuentes Godo en homenaje a la brillante trayectoria y calidad humana de quien fuera su primer director. Actualmente es su directora, la ingeniera agrónoma María Cándida Iglesias. La actividad de los técnicos y profesionales del instituto se fundamenta en detectar los problemas en campos de productores y encarar su estudio en el mismo campo, en parcelas experimentales y, cuando es necesario, en invernadero y laboratorios.
para posteriormente volver al campo con propuestas adaptadas a las condiciones ecológicas y económicas del productor. Vamos a la música y ya volvemos con La Hora del Agrotécnico. Seguimos en La Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Vamos a escuchar ahora la entrevista realizada a la doctora Sara Horowitz, quien es directora del posgrado interdisciplinario de negociación en empresas del agro, que se dicta en la Escuela para Graduados de la FAUBA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El tema sobre el cual se va a referir tiene que ver con las empresas familiares, con la próxima generación, y se llama propiedad emocional. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, estoy encantada de que esta charla que vamos a tener, vamos a hablar sobre propiedad emocional y la próxima generación, porque en realidad los estudios que hablan de la propiedad emocional en la empresa familiar, y en nuestro caso empresa familiar del agro, tienen que ver con la idea de cómo lograr que la próxima generación se ponga la camiseta y forme parte, y lo que llamaríamos ponerse la camiseta tiene que ver con la propiedad emocional, que tiene otras acepciones, es muy rica y amplia. Me baso en una investigación que realizaron los profesores Asaf Holmberg y Nigel Nicholson en el año 2008, que entrevistaron a 600 empresas y respecto a la próxima generación en 67 países, entre ellos incluía Argentina también. Las personas que participaron y que contestaron en esta encuesta, estas 600 encuestas, tenían entre 22 y 40 años, con una media de 31 o 40 años. Cuando se habla de empresa familiar, se habla de tipos de capitales, hablamos del capital económico en general. ¿Sí? Cuando uno diría el capital de la empresa, pensaría en lo económico. Pero el capital financiero más el económico son los activos que la familia posee. Y en el siglo XXI hay aportes que empiezan a hablar o a aportar que hay un capital intelectual que tiene que ver con la habilidad, educación y experiencia que tiene la familia y los miembros que van a entrar. Hay un capital emocional que tiene que ver con la confianza, el afecto. La confianza es la base del crecimiento. Cuando una empresa no consigue tener confianza, tampoco es un predictor de que va a tener dificultades para crecer. Porque la confianza permite hacer nuevos proyectos. Cuando hay desconfianza, se empiezan a restringir los nuevos proyectos. También está el capital espiritual, que es la base de los valores, el código ético, la afiliación religiosa, los ritos que van a unir a la familia. Y finalmente está el capital humano, que compromete el capital intelectual, emocional y espiritual. Es decir, el capital humano integra todo esto. Entonces podríamos decir que hay capital económico, financiero, y capital humano, que está formado por el intelectual, emocional y espiritual. Bien. Y esa es la verdadera riqueza de la familia, digamos. Sí, Natalia, y con respecto a los capitales que nombraste, pero ya entrando en lo que es el capital emocional, la propiedad emocional, ¿cómo se definiría? Primero, la propiedad emocional se define como una sensación de cercanía, pertenencia a la empresa familiar, lo que los psicólogos llaman apego. Y esto, cuando se afianza, más adelante va a formar parte de la identidad. Lo que por eso yo decía al comienzo, que tiene que ver con ponerse la camiseta, diríamos, lograr que la próxima generación tome la posta sintiendo que la empresa familiar es de ellos también. Como están orgullosos, o la mayoría debieran estarlo, de portarle el apellido, la empresa sería parte del apellido, la identidad
y el apego no sería solo a la familia, sino a la empresa también. Este concepto basa en la empresa en la parte de los valores, digamos. La empresa cuando se funda tiene visión y misión. Misión es el objetivo, está bien, pero el objetivo no es solo vender la cosecha, digamos, puede ser alimentar al mundo, alimentar a la Argentina, podría llegar a ser ayudar y apoyar a la comunidad. La misión tiene que ver con el objetivo que se creó, pero en nuestro siglo todas las misiones, en general la mayoría de ellas, tienden a incluir lo social y lo ecológico. Es decir, la empresa no es solo la misión de vender el grano, sino también tiene alimentar, cuidar el medio ambiente y transmitir a la siguiente generación. En ese sentido, en el agro hablamos de que no somos dueños del campo, sino somos meros albacea de transmitirlo a la siguiente generación. Ahí el campo como uno es el cuidador para los hijos y los nietos, ahora podríamos agregar, uno cuida el medio ambiente para los hijos y los nietos. Te iba a decir, en ese transmitir a la siguiente generación, ¿cómo generar la propiedad emocional entonces en los integrantes más jóvenes de la familia? ¿Existen pasos? Estamos hablando en el punto de cómo generar la propiedad emocional. Y generar implica niveles más altos de compromiso de los dueños y de los líderes. También mantiene, cuando hay, digamos, mucha pasión, mucha motivación, eso se contagia. Y así se contagia la propiedad emocional. En primer lugar, la propiedad emocional debería tener que ver con la construcción. Las familias tienen que usar las medidas correctas para crear y mantener la propiedad emocional. ¿No? Es un proceso de toda la vida. ¿Está bien? Sí. Y también esas dos vías. Cuando más involucramos a la empresa, a un familiar, más aumentará la propiedad emocional. Y por el otro lado, cuando más alta es la propiedad emocional, la próxima generación tenderá más a involucrarse y a colaborar. Eso es muy interesante. Invertimos en la propiedad emocional y cuando invertimos bien vamos a ver qué caminos hay que usar. Esto implica que el otro lado también aporta y sigue esta idea, sigue este sueño. ¿Sería correcto o aconsejable, supongamos, un padre que va a una reunión de la empresa familiar, que le diga al hijo adolescente, acompáñame, escucha lo que hago? ¿Podría ser ese el camino? Sí, participar, ser primero. La propiedad emocional tiene que ver con generosidad, porque desde chico yo abro hacia mis hijos la participación y no escatimo ni información, ni participación, ni transmitir ideas, ni escuchar, tomarlos como personas que pueden opinar, escucharlos e integrarlos desde chicos. Entonces, la empresa aumenta, dicen esta investigación, por el capital de la empresa, la propiedad emocional aumenta cuando la conexión se ve tangible. Cuando los hijos dicen, sí, yo soy importante para mi padre y para la empresa, y ellos me consultan de verdad. Cuando los chicos, los miembros de la familia, tienen información de lo que va sucediendo, cuando empiezan a tener algún tipo de responsabilidad acorde a la edad de ellos, cuando son un poco más grandes, sienten que tienen derechos, digamos que son parte, que van a ser accionistas, o que los padres los incluyen como parte. Y también cuando son más grandes, hay dos cosas que refuerzan cuando son más grandes. Uno es el tener derechos y otro, verlo también como una inversión financiera.
porque el ponerse la camiseta tiene que ver con sentir lo propio, con sentir lo de ellos, ¿está bien? Es muy interesante, sí. No, te iba a consultar en función de eso si la propiedad emocional se acentúa con los rangos de edad o en alguna edad es más acentuado, ¿sí? Y en una edad más acentuada. En realidad se construye entre la salida de la universidad y los 40 años. Ahí, cuando tiene más de 40 años, y ahí recién empieza, hay mayores dificultades. Si empezamos en la adolescencia, postadolescencia, 31-40, es el grado de mayor, y son los años de mayor adhesión. Te quería preguntar sobre el clima familiar, si ese clima familiar también va a incidir en el desarrollo de la propiedad emocional de las personas. Sí. El estudio demuestra de que las características de la familia que logran la adhesión es una familia dinámica, es una familia con actividad, no es una familia quieta, es una familia que está dinámica, en acción, ayornada, que es cohesiva. Son familias más bien de contener a la familia, no de expulsar a los miembros. Hay cohesión y por el otro lado hay flexibilidad. Pueden entender las diferencias entre educar a un hijo acorde a la edad, educar a los hijos o pedirles acorde a diferentes situaciones que van pasando, y también es una familia muy cariñosa. Entonces las características son dinámica, cohesiva, flexible y cariñosa. Parece ser esto la mayor garantía de la propiedad emocional. Estamos en La Hora del Agrotécnico. Acabamos de escuchar la entrevista realizada a la doctora Sara Horowitz sobre propiedad emocional en la empresa familiar del agro. De esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy de La Hora del Agrotécnico. Les deseo que terminen muy bien este día y nos volveremos a encontrar en un próximo programa.